En esta lectura yo identifiqué, en este caso, la primera parte hablan de que el juez, ¿cierto? Me hablan de un sujeto, yo voy sacando esas partes. El sujeto, ¿qué es lo que hace? Podrá prorrogar el plazo señalado por el testador. Ahí hay una proposición. Ahí hay una proposición. Porque esto pues da lugar a yo decir esto es falso o esto es verdadero. O sea, da lugar a esas dos posibilidades. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador. Entonces lo vamos a llamar P. Vamos a poner que esta sea la proposición P minúscula. Luego también dice acá, el juez podrá prorrogar el plazo señalado por la ley. En este caso es la misma acción, pero en el caso ya es la ley. La ley. Por la ley. O sea que el juez podrá prorrogar el plazo señalado, ya sea por el testador o por la ley. Entonces ahí surge una nueva proposición. Entonces, como surge una nueva proposición, vamos a tomar por hasta acá. Esta acción se repite, pero ya en este caso es por la ley. Entonces vamos a tomar acá por la ley. Entonces mire que ahí hay un conectivo, que es el conectivo de la disyunción. No podría pues en este caso determinar, yo diría que es una disyunción inclusiva. ¿En qué sentido? En que se puede dar que el juez pueda prorrogar el plazo señalado por el testador, o también se puede dar que el juez pueda prorrogar el plazo señalado por la ley en forma separada o en forma conjunta. Entonces eso sería una disyunción inclusiva. Bueno, entonces llamémosla Q. Bueno, hasta ahí ya tengo dos proposiciones. Acá identifico una coma. Sí, ese sí, pues a mi forma de interpretar, yo lo puedo tomar como un condicional. Entonces aquí viene otra proposición. Ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo en él. O que ocurren en el albacea dificultades graves para evacuar su cargo en él. Eso puede ser falso o verdadero. Entonces ahí puedo yo identificar otra proposición. Vamos a separarla aquí. Estoy separando prácticamente todo el argumento en forma de proposiciones simples. Mire que las proposiciones, como he explicado, no incluyen conectivos. Los conectivos yo los dejo para cuando vaya a formalizar el argumento, o sea, a escribirlo en un lenguaje lógico. Entonces a este PQ llamémoslo R. Ahí ya tengo tres proposiciones. ¿Qué conectivos tengo? Tengo el conectivo O. Tengo el conectivo perdón, conectivo O. Y tengo el conectivo condicional. Y en todo el argumento. Entonces ya tengo ahí las herramientas para hacer mi formalización. Entonces podríamos escribir P. El juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador, o el juez podrá prorrogar el plazo señalado por la ley, o sea Q. Sí, por lo tanto, estas dos proposiciones simples entran a formar una proposición compuesta que se convierte en un antecedente. Sí, entonces aquí está el condicional R. Ahí tengo completamente formalizado todo el argumento. Bien, ¿qué voy a hacer ahora con este argumento? Ya está formalizado. Yo puedo llevarlo a una tabla de verdad en esta forma.
pero a mí me piden que a partir de ese argumento formalizado escriba una inferencia. La inferencia se compone de premisas. Entonces, esta podría ser la primera premisa. ¿Qué insumos también tienen ustedes en el taller pues que les publiqué? Esta tabla, la tabla de reglas de inferencia, que son las diferentes reglas de las leyes lógicas para producir una inferencia y llegar a una conclusión. Digamos que estos son formas de inferencias que se presentan muy a menudo y que ya están definidas. Está el modus ponens, o sea, afirmando, el modus tollens o tollens, que es el modo negando. Está el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo. Aquí tenemos la conjunción, la ley de exportación, la ley de simplificación, ley de silogismo destructivo, la adición, importación, reducción. Yo no pido pues que se aprendan todas estas leyes, incluso pueden haber más, ustedes pueden investigar otro tipo de leyes. Yo saco aquí pues como las más conocidas. Lo que yo quiero relacionar es que a partir de este argumento y esa forma en que está escrita o formalizada, vamos a comparar un tipo de regla de inferencia que se relacione con la escritura que yo acabo de realizar en forma lógica, ¿cierto? Primero identifiquemos cómo están escritos estas reglas. Aquí nos damos cuenta que dice P1. Esta P1 se refiere a la primera premisa. P2, segunda premisa. Y esta Q no es que sea una proposición, no. Se refiere a la conclusión. O sea que, por ejemplo, el modus ponens tiene tres partes. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. El siguiente, P1, P2, conclusión, modus tollens. Silogismo hipotético, P1, P2, o sea, dos premisas y conclusión. Aquí está señalando la conclusión, nuevamente repito, con la letra Q mayúscula. Incluso para las proposiciones utilizan letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque esta es una forma abreviada de la regla. Una de estas letras, por ejemplo, P, puede significar una proposición compuesta, que la voy a ejemplificar con el argumento que yo tengo. Hay reglas que son inmediatas, por ejemplo la ley de exportación, vemos que solamente tiene una premisa y tiene inmediatamente su conclusión. La ley de la simplificación, pero yo a partir de mi argumento formalizado yo puedo construir una regla de inferencia. ¿Qué es lo primero que tengo que observar yo aquí? El conectivo. Aquí yo veo que hay un condicional, entonces voy a buscar reglas que tengan condicional. Entonces está la primera, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético. ¿Cuál otra hay por acá? Está el silogismo constructivo, está la reducción al absurdo, ¿cierto? Mire que la reducción al absurdo tiene dos proposiciones. Hay dos proposiciones. Yo en este caso, digámoslo así, tengo tres proposiciones simples. Sin embargo, yo la primera, que es el antecedente, la puedo tomar como si fuera una sola proposición, y es que de hecho es una sola proposición en forma compuesta. Entonces esta sería P mayúscula y la R sería lo que estoy comparando las reglas de inferencia como la Q mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué similitud tendría esta argumentación formalizada con alguna de las reglas de inferencia? Tendría una similitud en el caso con las dos primeras reglas, ¿cierto? Con las dos primeras reglas.
tomando, vuelvo y repito, el R como si fuera el Q mayúscula que ellos están ahí nombrando, y el P o Q como la P mayúscula. Entonces voy a extraer esta regla. Puede ser el most ponens o el most tollens. Yo quiero trabajarla con la negación. Entonces voy a tomar esta y la voy a llevar a mi demostración. Ya no necesito entonces las tablas de reglas de inferencia. Las tablas de reglas de inferencia ya no las necesito. Ya determiné que esta es la regla como que se me asemeja. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí dice la premisa 1. La premisa 1. Permiso. Ya. La premisa 1 se compone de una proposición P. De una proposición P. La premisa 1 se compone de una proposición P, que sería el antecedente, y una proposición Q, que sería el consecuente. Yo los tengo acá, entonces los voy a trasladar. Digamos que entonces 1, no voy a poner P1 para no confundirme, simplemente voy a escribir la premisa 1 es P o Q, entonces R. Es una analogía lo que yo estoy estableciendo ahí, es una analogía. Este es P, todo el P o Q sería P, mire que acá los tengo marcados en rojo, y el R sería el Q mayúscula. Entonces ya tengo la primera premisa, el primer renglón. El segundo renglón me dice que debo de tomar el Q, que es mayúscula, sería el consecuente, y negarlo. O sea, en este caso tengo que negar el consecuente que yo tengo, que es el R. Entonces aquí voy a escribir no R. Miren, estoy estableciendo, vuelvo y repito, una analogía con las proposiciones que yo tengo. Entonces ahí ya tendría primera premisa, antecedente, consecuente. Y la segunda premisa es la negación del consecuente, que para ellos acá es Q mayúscula. En la segunda premisa es no Q mayúscula. Yo lo que tengo acá en el consecuente es R. Entonces en la segunda premisa es la negación de ese consecuente R, o sea, no R. Listo. Ya luego viene el resultado, que es la conclusión. Ellos acá la conclusión la llaman Q, pero yo puedo marcar simplemente por lo tanto, voy a poner ahí esos tres punticos que me significan que ahí viene la conclusión. ¿Y quién es la conclusión? La conclusión acá sería la negación del antecedente. Para mí el antecedente en este caso es P o Q, que significaría el P mayúscula para ellos, que fue lo que yo resalté acá en rojo. Entonces, ¿quién es P mayúscula? P o Q. En la conclusión está negado, entonces yo voy a escribir la negación del P o Q. Ahí está. Entonces ahí tendría ya el argumento completamente formalizado, es decir, esta parte que acabo yo de realizar es lo que a mí me significa una inferencia. ¿Por qué? Porque yo la obtuve a partir de las leyes de la inferencia. Aquí tengo mi ley de inferencia. Entonces, ¿yo qué les estoy pidiendo? Que escojan una ley de inferencia que se relacione con su argumento. Si no tienen las otras premisas, ustedes las pueden construir, que eso fue lo que hice yo acá. Construí la regla de la inferencia. Y debe tener coherencia con
el artículo que ustedes escribieron. Si nosotros leemos en una forma ya de análisis el argumento, miren que aquí dice que el juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar en él. Eso puede suceder. O también el juez podrá prorrogar el plazo señalado por la ley si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar el cargo en él. Eso es la primera premisa, lo que acabo yo de leer. En la segunda premisa yo estoy negando el consecuente. ¿Qué estoy diciendo? Que no ocurrieron al albacea, mire que aquí dice no ere, o sea, no ocurrieron al albacea dificultades graves para evacuar su cargo en él. Por lo tanto, no P o Q, o sea que el juez no podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o el juez no podrá prorrogar el plazo señalado por la ley. Tiene sentido. O sea, la ley de inferencia está correspondiendo con el artículo en cuestión que yo extraje del Código Civil. Es decir, si ocurre esta acción, el juez puede acá podrá prorrogar el plazo señalado ya sea por el testador o por la ley. Entonces ocurrirá que el albacea si el albacea es una condición, si el albacea tiene dificultades graves para adecuar el cargo en él. O sea, todo el argumento tiene sentido cuando yo lo armo a partir de una regla de la inferencia. No importa que yo lo haya construido a partir de la primera premisa, al leerlo tiene sentido. Entonces ustedes también, ¿qué van a hacer? Van a escribir ese argumento. Es decir, yo puedo escribir el argumento a partir de esta ley de la inferencia. Bueno, ahora que sigue, vamos a comprobarlo en una tabla de verdad para yo saber si esto es una contradicción, si es una tautología, si es una contingencia. A partir de las premisas yo puedo armar todo el argumento y montarlo sobre una tabla. Recuerden que las premisas se unen con el conectivo y. Fue una de las cositas que yo corregí en el examen, con el correctivo y. Es decir, esto corresponde a una fórmula. Premisa y premisa. Entonces, conclusión. Así se construye toda la inferencia. Las premisas se conectan con la conjunción. Entonces yo voy a hacer esto. Aquí tengo la primera premisa. Dice P o Q, entonces R. Y la segunda premisa, no R. Entonces la conclusión, que es no P o Q. Esta fórmula la extraje a partir de toda la inferencia. Primera premisa, segunda premisa, conclusión. Se construye de la forma general uniendo las premisas con el conectivo y. Sin embargo, aquí hacen falta paréntesis para que esta fórmula esté bien escrita. Por ejemplo, en la primera premisa debería escribir una llave acá para que se separe, una llave u otro paréntesis. Yo podría escribir también aquí un paréntesis, que ahí me estaría señalando que es la primera premisa. La segunda premisa, también un paréntesis acá. Y encerrar todo esto en una llave. Y la conclusión, pues también podría encerrarla, pero se ve claramente que todo lo que aquí estoy señalando es el antecedente
y este es el consecuente, que el consecuente es la conclusión, es la inferencia. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo todo el argumento y lo puedo llevar a una tabla de verdad. Para eso voy a utilizar recursos en línea. Ustedes lo pueden hacer manualmente, pueden hacer la tabla de verdad manualmente, pero yo les quiero mostrar unas herramientas que son rápidas para que ustedes hagan sus trabajos y se apoyen también en la parte tecnológica, ¿cierto? Si yo quisiera armar todo el argumento en una tabla